también despojar las dudas que se generan durante las inscripciones y con esto pues que ustedes también se sientan tranquilos de que el curso que estamos manejando pues es un curso directamente avalado por parte del ministerio. Bien, por acá me decían algunos, me decía Edison, buenas tardes, disculpe, yo tengo el 2020 pero tiene algunos problemas, no me deja crear partidas desde cero. En ese caso sí te recomendaría Edison que instales el que yo te he proporcionado. Puedes tener dos versiones de Photoshop instaladas en tu ordenador. Es posible instalarlo, sí. Sin embargo, yo te recomiendo siempre tener la más actual, ¿no? Recuerden también que los programas como Adobe Photoshop son programas de diseño que sí tienden a consumir cierta cantidad de recursos. Así que mientras más eleves la versión de Photoshop, es más importante tener una computadora que pueda proporcionar los recursos suficientes para que el programa trabaje sin ningún tipo de problema. Bien, nada más. Por acá me decía Henry, sí, por favor, puede explicar nuevamente la entrada a la plataforma en el caso de que quiera volver a ver la clase. ¿Existe la posibilidad, por favor? Sí. Ok, en este caso, Henry, me invento. Digamos, hoy no pudiste conectarte, de pronto mañana, o incluso te conectaste, pero de pronto te quedó algún espacio, algún hueco con respecto a la información que tú tenías prevista para el día de hoy. Bien, en el caso de las personas que deseen acceder al aula virtual, es una plataforma. Entonces, ustedes van a ingresar con un usuario y una contraseña. Este usuario y esta contraseña yo les proporciono en el momento que ustedes realizan el pago de la certificación. Con el comprobante y sus datos, yo lo que hago es les matriculo dentro de la en cualquier instante, en cualquier horario que ustedes quieran. Y justamente a través de esta aula virtual también pueden generar algunas preguntas que se irán resolviendo o tareas que también se irán resolviendo conforme vayan avanzando dentro del aula. Por otra parte, la finalidad de tener un aula virtual es que exista una evidencia tanto para ustedes como para el Ministerio de Trabajo que han sido parte de esta capacitación y que obviamente pues han realizado una actividad verificable. Es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que certificados regalan y venden por todo lado. Pues el ministerio lo que busca es tener en este caso un documento que respalde realmente que hayan tomado el curso. Entonces, esa es la plataforma. Yo en este momento voy a ingresar, ¿ok? Como usuario y con mi contraseña. Y al momento de ingresar, ¿ok? Al momento de ingresar, lo que va a suceder es que a mí me va a permitir acceder al curso de forma completa. Bien, y ahí vas a ver que, por ejemplo, está el curso de Photoshop y ahí voy a encontrar todo el contenido del curso, vamos a encontrar algunas actividades, las clases grabadas, material de trabajo de respaldo y toda la información que tú necesitas. Esta plataforma es educativa, funciona tal como las plataformas de universidades o los colegios, ya que ahí ustedes van a poder encontrar toda la información que ustedes vayan requiriendo. Bien, por acá me dice, Cladiver me dice, bueno, yo soy docente, el curso me interesa para mi trabajo poder realizar en algunas clases, pues perfecto, es una capacitación que funciona perfectamente para que ustedes puedan apoyarlas o puede ser de respaldo para sus actividades. Bien, por acá me dice una consulta, ¿hay cursos de ensamble y mantenimiento de computadoras? Sí había, pero hay algunos cursos que fueron depurados. Ok, aquí vamos a ver si de pronto aparece algo relacionado a lo que tú dices. Por ejemplo, aquí está. Este es el curso que estaba. Esencial mantenimiento y reparación de computadoras. Lo que tendrías que chequear es cuál es el capacitador avalado por el ministerio para que tú puedas tomarlo y tener tu certificación. Pero sí hay, ¿no? Aquí está. Mantenimiento y reparación de computadoras. Lo único que necesitan ser es bachilleres aprobados. Y acá está el temario con el que se maneja esta certificación. Yo no estoy avalado para dar ese curso, pero si estás interesado, sí hay. Está dentro de la base del Ministerio de Trabajo. Bien. Por acá me dice Kevin, buenas tardes, yo tengo un sistema operativo iOS, ¿cómo puedo ayudarte? Pues déjame ver si es que al final de la clase te paso una versión para Mac, ojalá pueda funcionar o ojalá puedas tú instalarlo en tu ordenador. El certificado se debe pagar al primer día o después, puede ser pagado durante o al finalizar nuestra capacitación, ¿ok? Recuerda que eso lo decides tú, puedes hacerlo durante o al finalizarlo, ¿ok? Al finalizar. Por acá me dice, todavía puede inscribirse. Claro, todavía pueden inscribirse. Todavía recién vamos a empezar ya con la clase en unos instantes. Todavía es posibilidad de que puedan acceder a la capacitación. Bien. Por acá me dice y también nos puede explicar cómo abrir la app de Photoshop que nos facilitó. Ahí sí tienes que tú instalarlo. Recuerda que es una versión descargable. Lo único que tienes que hacer es descargar e instalarlo como cualquier programa que tú lo hayas hecho antes. ¿Ok? Nada más.
Por acá me decía Lourdes, buenas noches, ¿puede repetir lo del costo del certificado? El costo del certificado es únicamente, Lourdes, de $20. Y con ello también accedes al aula virtual y también con ello accedes a las grabaciones de las clases. O sea, accedes a todo el contenido que respalda el curso que tú estás tomando. Es el costo único de $20 y la información está en el grupo. Que esta información está dentro del grupo, Lourdes. Entonces tú con $20 accedes a la certificación, al aula virtual, a las grabaciones de las clases y al acceso a tu certificado. Eso es lo que está nuevamente, por favor recuerden la información, está dentro del grupo. Bien, listos. Yo creo que ya esas preguntas igual lo voy a responder al final de la clase. Yo creo que esas eran las preguntas que más importaban, sobre todo para despejar esas dudas. Y creo que con esto estaríamos ya en las posibilidades de poder empezar, de poder trabajar ya con la clase del día de hoy. Así que bienvenidos nuevamente. No necesitan tener las cámaras encendidas. Yo justamente lo que voy a hacer es voy a apagar mi cámara. Bien, y comenzamos con This la meeting is being grabación de recorded. la clase. Así que empecemos. Bien, cuando yo abro cualquier tipo de programa, puede ser Photoshop, Illustrator, Paint, Word, Excel, PowerPoint o cualquier tipo de programa, siempre vamos a encontrarnos con un botón de opciones, un montón de alternativas con la que yo puedo trabajar y crear un documento. Y en el caso de Photoshop no es la excepción. Nosotros en Photoshop vamos a encontrar dos formas de empezar a trabajar en un proyecto. Uno, crear proyectos completamente desde cero. O dos, crear proyectos ya con una imagen preestablecida, con un proyecto preestablecido. Así que con el primer tema que vamos a analizar hoy es a crear nuevos documentos. Así que ese va a ser el primer parte, la primera forma con la que vamos a empezar. En el interfaz de Photoshop, al lado izquierdo, hay un botón que dice crear nuevo. En el caso de que de pronto estés en una versión mucho más antigua, puedes irte a la opción de archivo y dentro de archivo también vas a encontrar una opción que diga nuevo. Son dos formas distintas para llegar al mismo resultado. Cuando le das un clic en crear nuevo, aparece una ventana con múltiples opciones o múltiples formatos para crear un proyecto completamente desde cero. Y aquí posiblemente algunos me van a decir, Alexis, pero yo no tengo conocimientos técnicos. ¿Cuáles son las configuraciones adecuadas para algún tipo de proyecto? Y la ventaja que tiene Photoshop, sobre todo en esencial los programas de Adobe, es que los interfaz de crear documentos están ya direccionados a proyectos muy cotidianos que se suelen realizar. Por eso, en la parte de arriba vas a encontrar distintos ajustes enfocados a distintos proyectos. Aquí tenemos proyectos enfocados a impresión, tenemos proyectos enfocados a lo que es diseño web, enfocado para que son edición de imágenes, fotografía y muchas cosas más. Bien, pero en general lo que hace Photoshop es darnos esa patadita de ayuda para que la creación de nuestro documento no sea tan complicada ni tampoco sea tan técnica, ya que el programa hace automáticamente la configuración correspondiente. Vamos a hablar primero de proyectos de impresión, que es lo que todos creo que manejamos o todos en algún momento. Si yo escojo imprimir, ¿ok? Si doy un clic un ratito aquí donde dice imprimir, ustedes van a encontrar que el programa solito se autoconfigura. Solito lo que hace es darnos una configuración establecida. En el caso de nosotros, lo único que deberíamos hacer es escoger el formato. Ya de por sí el programa viene cargados con múltiples formatos. Por ejemplo, en este cuadro que le voy a poner el número 2. Bien, en este cuadro tengo distintos formatos que para algunos pueden ser fáciles de reconocer, pero para otros no. Pero algo que yo les podría destacar aquí es el formato A4. El formato A4, que es el que está justamente aquí, es el formato que todos hemos utilizado alguna vez para imprimir, o incluso todos hemos sacado copias, ¿verdad? Pues bien, esa copia que normalmente nosotros obtenemos en la típica hoja de papel bond es un formato A4. Es una hoja de papel que viene con una medida estándar, que es de 21 centímetros por 29,7 centímetros de alto. Eso es un formato A4. Sin embargo, como es un programa de diseño, lo que hace Photoshop es darnos múltiples opciones de enfocados a diferentes áreas. De pronto alguien me dice, Alexis, yo hago de pronto planos o yo hago de pronto gigantografías, yo hago sublimación. Son diferentes tipos de proyectos que manejan diferentes formatos, pero siguen estando dentro del mundo de la impresión.
¿ok? Siguen siendo proyectos de impresión. Entonces, en ese caso, lo mejor que puedes tú hacer es configurarlo en tu lado derecho, aquí a tu lado derecho. Lo vas a poder configurar de una forma un poquito más específica. Aquí yo puedo establecer el nombre del proyecto. Por ejemplo, yo le puedo llamar proyecto uno. Y tienes otros elementos importantes a considerar como las unidades. Por ejemplo, aquí está por defecto en pulgadas, pero pueden ver que yo puedo utilizar cualquier sistema de medida. Una de estas opciones es centímetros. Aparte de ello, puedo utilizar una orientación basado a mi necesidad. Bien, y finalmente yo puedo escoger aquí la utilización de mesas de trabajo. En las versiones antiguas de Photoshop no estaba disponible la utilización de mesas de trabajo. Pero, ¿qué son las mesas? Las mesas de trabajo vienen siendo la cantidad de hojas o carillas que quieres dentro de tu proyecto. Antes únicamente se podía una carilla dentro del proyecto en general. Hoy en día en los programas de Photoshop es posible tener varias carillas o varias hojas dentro de tu mismo proyecto. Sin embargo, como nosotros estamos empezando, pues yo lo puedo dejar vacío. Más abajo, en la parte inferior, ahí ya vamos a encontrar cosas un poco más enfocadas a la parte técnica. ¿Por qué? Porque nos va a preguntar qué resolución quieren utilizar. Nos van a preguntar qué modo de color quieres utilizar. Nos van a preguntar qué profundidad de color vas a utilizar y el contenido de fondo. Entonces aquí muchos desconocen estos términos y me van a decir, bueno, ¿y qué escogemos? No, no voy a dejar ese espacio vacío o simplemente lo voy a dejar así. Pues bien, en primer lugar, el mismo programa ya hace una configuración enfocada a una impresión. Lo primero que va a hacer es va a mostrarte en una resolución de 300 píxeles por pulgada. Esta resolución es estándar y es una resolución alta, ¿no? No vayan a pensar que 300 es bajo. Alta porque las impresoras comerciales, las que todos tenemos acceso, utilizan esta resolución para una impresión convencional. Si es que tú llegaras a subir a 400, 500, 800, 1000 píxeles por pulgada, realmente no tendría ninguna diferencia al momento de imprimirlo porque por tema de comercialización, de tema de cartuchos o de cabezales, la resolución viene, digamos que limitada a 300 píxeles por pulgada. Sin embargo, ok, hay impresoras que pueden trabajar a mayor resolución pero ya son para proyectos mucho más específicos. Así que en resoluciones, pues vamos a manejar 300 como una resolución más estándar. Bien, el modo de color. El modo de color es en cambio cómo gestiona el color nuestro proyecto para ser enviada a una hoja de papel. Todos sabemos que en una impresión yo puedo tener miles de colores, bien, pero ¿cómo puedo llegar a tener esa información a través de una hoja de papel? Es cómo nosotros combinamos o cómo vamos a utilizar la colorimetría para poder llegar al resultado final. Y aquí nosotros nos preguntamos cuál es la mejor opción. En las opciones tenemos algunas, tenemos mapa de bits, CMYK, color lab, color RGB, escala de grises y más. ¿Cuál puedo yo escoger? Yo personalmente, para no tener algunos errores en el tema de colores, sobre todo colores falsos, te recomiendo CMYK. CMYK es el modo de color que por excelencia se utiliza en configuración de impresión por la configuración que se maneja una impresora. Si ustedes han utilizado impresoras, saben que las impresoras vienen sea de cartucho o sea de tóner. ¿Y qué colores utilizan sus impresoras? Utilizan cuatro colores: el cian, el magenta, el yellow y el color black. O lo traducimos al español, creo que le podremos llamar el azul, el rojo, el amarillo y el negro, para que se entienda un poquito mejor. Pues resulta que el modo de color que se debería utilizar es CMYK porque indica que utilizo cuatro colores primarios y de estos cuatro colores al combinarlos obtengo nuevos colores que son los que obtenemos en nuestra hoja de papel. ¿Qué llego a pasar si escojo un modo de color que no sea el que estoy recomendando? Pues podríamos tener errores en el color, sobre todo en que no me da el color que yo estoy configurando en pantalla. Ese es uno de los principales errores de no utilizar un modo de color correcto. Sin embargo, en lo que es gigantografía o en lo que es sublimación, muchas veces es aconsejable utilizar RGB
para alcanzar gamas de colores más avanzadas, configurando o perfilando la máquina para que podamos alcanzarlo. Pero esto se lo recomendaría ya a máquinas o actividades mucho más técnicas, ¿sí? Otra de las cosas que puedo configurar es la profundidad de color. En el mundo de la impresión solo puedo de 8 a 16 bits. Mientras más bits tengo yo de información de color, tengo más detalles de color y por ende el archivo es más pesado. El estándar es de 8, sin embargo puedo subirlo hasta 16. Y el fondo, pues esto ya queda al criterio de ustedes. Yo puedo utilizar fondos blancos, fondos negros, transparentes o incluso puedo personalizarlo, ¿no? Que si quiero azul, puedo poner azul. Que si quiero otro color verde, puedo poner verde. El color de fondo ya va a depender de ustedes. Yo personalmente prefiero el blanco de entrada y durante el proyecto suelo hacer yo los cambios, ¿no? Dentro del proyecto es donde yo realmente hago los cambios finales. Esta sería una configuración estándar, ¿ok? Para lo que es impresiones y lo único que queda a configurar son detalles enfocados a nuestras preferencias, que pueden ser las unidades, la orientación, no, la resolución no, el fondo del contenido, pues eso es lo que más vamos a enfocarnos. Bien. Ahora, recordemos que hoy en día estamos muy digitalizados. Hoy en día, pues los archivos, las informaciones, las imágenes se ven es más a través de nuestras pantallas, de nuestros dispositivos. Y creo que todos en casa ya tenemos al menos una televisión, tenemos al menos un teléfono celular, tenemos al menos una computadora, tenemos al menos una tablet. Y esta ya es un medio por el cual yo puedo ver imágenes, puedo ver información. Y es por ello que ya las impresiones como que están quedando un poco en el pasado. En ese caso, nosotros tenemos algunas configuraciones bastante interesantes que podemos utilizar dentro de Photoshop. Tenemos la opción foto, tenemos la opción web, tenemos la opción móvil, tenemos la opción video y película, que son opciones enfocados a pantallas. ¿Qué tienen en común todas estas? Que estas utilizan píxeles como la unidad de medida y aparte de eso, que utiliza el modo de color RGB. No utiliza CMYK para estos tipos de configuración, sino que están enfocados es para pantallas y las pantallas no utilizan tinta, no utilizan cartuchos, lo que utilizan son píxeles que emiten luz que están representados por el color rojo, verde y azul. Aquí tú puedes coger foto, te aparecerá aquí formatos para lo que son fotografías. Lo que vas a tener aquí es el modo de color cambia a RGB. Si nos vamos a web, me aparecen formatos para lo que es web o pantalla, me va a aparecer igual en RGB, en píxeles. Si me voy a móvil, me van a aparecer tamaños de pantallas, que va a estar en píxeles, igual modo de color RGB, y lo mismo video y película. Algo que de pronto es importante aclarar aquí es que muchos se confunden y piensan que dentro de Photoshop puedo hacer edición de video y película. ¿Es posible hacerlo? Sí. Dentro de Photoshop nosotros podemos dar ciertas transiciones de imágenes, crear ciertos videos, pero no a un nivel tan avanzado como en el caso de Premiere. Sin embargo, es posible hacerlo dentro de nuestro programa de Photoshop. Bien, ahora nosotros para poder crear un proyecto digital o un proyecto web o un proyecto para pantalla, yo personalmente lo que suelo hacer es utilizar la opción web, que es la opción que suelo yo ocupar, usar la opción web. Y aquí vamos a tener los formatos más comunes. Aquí tenemos 1920 por 1080, que es un formato Full HD. Hoy en día todas las pantallas de los dispositivos tienen ya resolución Full HD. Y otra cosa que es bastante importante considerar es la resolución del documento. Hace un momento yo les decía que la resolución recomendada para un proyecto de impresión es de 300 píxeles por pulgada. En lo que son pantallas no es así. Las pantallas por comercialización o por estándar pues están trabajadas a resolución de 72 píxeles por pulgada. De igual forma, habrá monitores o pantallas que podrán trabajarse a mayor resolución, pero esta es la resolución estándar. De nada me serviría subir más la resolución a mi imagen si mi monitor no tiene la tecnología o la capacidad de poderlo mostrar o poderlo diferenciar. Importante que noten esos cambios que estamos chequeando. Bien, en el caso del modo de color RGB, que es para pantallas, puedo trabajar hasta 32 bits, conocida como imágenes HDR o imágenes de alto rango dinámico, que son imágenes que tienen mayor cantidad de información de color en una fotografía. Esas imágenes son un poquito pesadas porque manejan una gama de color muy amplia para poder mostrar los colores. Bien, igual las imágenes HDR
no es que se puedan ver en todos los dispositivos, solamente en ciertas pantallas que puedan manejar esa gama de color. Bien, preguntas acerca de crear documentos, preguntas, dudas o inquietudes, ¿ok? He tratado de explicarles de la forma más criolla posible, si es posible, ¿ok? En la que ustedes pueden entender y cómo empezar a crear un documento desde cero. Es importante este tema porque si yo no sé crear un proyecto con ciertas directrices, pues al final mi proyecto pues no voy a poderlo editar o no lo voy a poder imprimir o no lo voy a poder exportar bajo los requerimientos que yo necesito. Bien. ¿Para qué me decía Jennifer? Para redes sociales. Bien, para redes sociales, la opción que puedes utilizar es web. ¿Ok? De entrada te vas a utilizar la opción web. Lo único que vas a tener que aquí, en este caso, Jennifer, buscar es, por ejemplo, el tamaño de imagen, la orientación de imagen que vayas a ocupar, por ejemplo, para Facebook o para Instagram o para Twitter. Yo te recomiendo de una irte al buscador. ¿Ok? Tú lo que vas a hacer es tamaño de imágenes para redes sociales. Entonces vas a encontrar mucha información acerca de cuál es el tamaño para una red social. Por ejemplo, aquí me aparece algo de inteligencia artificial y aquí, por ejemplo, dice, en el caso de Instagram, por ejemplo, en el caso de Instagram, si se tratara de una imagen, por ejemplo, una imagen cuadrada, aquí ocuparía 1080 por 1080. Y en el caso que sea una imagen pues vertical, recordemos que Instagram utiliza mucho el contenido de forma vertical. En este caso vamos a encontrar 1080 por 1350. Con ese dato, Jennifer, ¿ok? Con ese dato, Jennifer, tú lo único que haces es irte a tu programa de Photoshop, ¿ok? Y manejas el orden. Entonces tú dices, ok, me voy a la opción web, das un clic. Y luego vas a buscar ese formato. Obviamente ese formato no te va a aparecer aquí disponible, que no vas a encontrarlo directamente. Así que obviamos los formatos preestablecidos y es mejor que tú hagas una configuración manual. Me invento, digamos que tú vas a utilizarlo pues para Instagram. Entonces, ¿tú qué pones aquí? El nombre de mi proyecto se va a llamar Post Instagram. Listo. Y lo único que te queda por hacer aquí es utilizar la medida. Anchura 1080, ¿ok? Y altura 1350. Listo. Como es un post, es una sola mesa, desactivas esta opción de mesas porque es una sola espacio que necesitas y listo. Se mantiene la resolución de 72, se mantiene RGB, se mantiene 8 bits, se mantiene el fondo en blanco y es esa sería la medida o la forma correcta para crear una imagen para una red social. Solamente es importante conocer las dimensiones que tú necesitas. Ahora, dentro de Internet vas a encontrar mucha información, por ejemplo, acerca de cuáles son los tamaños recomendados y tú vas a ir buscando pues la mejor alternativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir esta de acá. Y aquí, por ejemplo, para Facebook, ¿no? Tú dices, no, era para Facebook. Pues en el caso de Facebook, en el caso de una publicidad cuadrada, 1200 por 1200. Entonces, ¿qué harías tú? Lo único que cambiarías aquí es 1200 por 1200. Solo no te olvides que este tipo de contenido es en píxeles. Nunca vas a encontrarlo pues en milímetros ni centímetros, nada de eso. Siempre va a ser en píxeles. Bien, nada más. Por acá me dice, para lo que es DTF, pues DTF es una impresión. Lo único que necesitas es poner imprimir. Ok, lo único que tienes acá es utilizar las medidas. Yo, por ejemplo, para sublimación o gigantografía, que es parecido al de TF, ocuparía centímetros y aquí establecerías el tamaño. Si no me equivoco, el plástico que se utiliza para el DTF viene de 30 centímetros, ok, en el formato de 30 y si no me equivoco, en las industriales viene con el ancho de 50 centímetros, si no me equivoco, ¿no? De ahí la altura sí creo que puedes utilizar rollos de 50 y de 100 metros. Entonces digamos que puedes tú utilizar aquí 1 metro de altura y con eso tú ya estarías creando un documento para lo que es DTF. Yo le recomiendo poner CMYK. Sin embargo, en las impresoras DTF Darwin, pues tú tienes un programa que regulas la configuración de color. Así que tendrás que perfilar el archivo, la imagen dentro de tu DTF para asignar los colores. Porque recuerda que en el DTF tienes que asignarle el blanco, ¿no? Tú tienes que asignarle el color en blanco. Por acá me dice, el color se ve dependiendo de la máquina, si es Mac o HP. No dependiendo de la marca, sino dependiendo de la pantalla. ¿Por qué? Porque en la misma marca, por ejemplo en HP, si tú comparas un monitor de un 2020 a un monitor de una laptop de un monitor 2024, obviamente hay una diferencia de
calidad en el tema de la resolución, de colores o píxeles. Entonces, no tanto va a depender es de la marca, sino de la pantalla. ¿Ok? Incluso hay computadoras que vienen ya con verificaciones Pantone, donde te dicen que los colores de ciertas pantallas van a ser iguales a las pantoneras que actualmente se manejan hoy en día. Por acá me dicen para hacer tarjetas de invitación, eso es una impresión, entonces cogería imprimir. ¿Qué tipo de formato? Yo, por ejemplo, digamos, para tarjetas de invitación, para cumpleaños, bodas, utilizo el formato A6 o A5, que es más pequeño. El A5 es la mitad del A4 y el A6 es la mitad del A5. Entonces, por ejemplo, este mide 10,5 centímetros por 14,8. O el caso de la 5 mide 14,8 por 21 centímetros. Yo ocuparía cualquiera de estas dos para una tarjeta de invitación, el A6 o el A5. Yo creo que con el A6 más que suficiente, ¿no? Una tarjetita de 10,5 por 14,8. Pero si quieres un poco más grande, podría ser esta, ¿no? Podría ser esta que está aquí. Bien, listo. Vamos entonces, ojo, entonces, por acá dice, para ese tipo de trabajos como invitación es mejor hacer en Illustrator. Sí, es mejor deja lo que son diseños vectoriales o ilustrativos. No con tanto potencial o no con tanto nivel que Illustrator nos provee. Sin embargo, ok, nosotros podemos hacerlo en el programa de Photoshop. Incluso yo podría decirte que el mejor programa para poder hacer invitaciones es InDesign, ¿ok? Más que Illustrator. Ahora, ¿por qué? Porque InDesign es un software enfocado a la parte de ese tipo de diseños editoriales o imprenta, donde tengo más herramientas enfocadas a textos. Entonces, InDesign, por ejemplo, yo te puedo decir, no, InDesign es el mejor, más que Illustrator incluso, ¿ok? Porque son programas que se especializan ya para diferentes temas. Bien. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos todos a crear hoy cualquier tipo de proyecto. Yo, por ejemplo, voy a crear un proyecto de impresión para el día de hoy, un proyecto de impresión a 4 centímetros. Lo voy a llamar yo proyecto uno. El modo de color CMYK y doy un clic en crear. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo doy clic en crear? Lo que va a pasar es que me aparece el documento en blanco. El programa obviamente libera todas sus herramientas, libera los paneles, libera todas las ventanas para que nosotros podamos hacer uso ya de nuestro programa. En este instante es donde de pronto muchos dicen, ok, aquí comienza pues el trabajo, ¿no? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tipo de paneles utilizo? ¿Qué son las capas? Y todo eso lo vamos a descubrir justamente el día de hoy. Pero para poder hacer eso, es importante que ustedes conozcan o reconozcan un poquito de lo que es la interfaz de Photoshop. ¿Por qué? Porque dependiendo la versión, ¿ok? Y dependiendo el tipo de interfaz que actualmente tengas configurado, algunas herramientas, algunas ventanas, algunas barritas pueden cambiar de posición o de apariencia. Así que lo que quisiera que hagan es que vayan a ventana, ¿ok? Vamos un ratito dentro de la opción de ventana. Y dentro de ventana hay una opción llamado espacio de trabajo. Lo que sucede es que como Photoshop, saben que puede ser direccionado a diferentes tipos de proyectos o de trabajos, maneja diferentes interfaces. Por ejemplo, tengo interfaz para lo que es 3D, interfaz para gráfico y web, para movimiento, pintura y fotografía. Son diferentes interfaces que dependiendo de la interfaz que ustedes escojan, obviamente lo que va a hacer es cambiar la posición de paneles o de herramientas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo pintura? Vamos a ver que la posición de algunas herramientas, como también acá, algunas ventanas cambian. Y es importante que todos tengamos el interfaz configurado a la misma forma con la que vamos a manejar el curso. ¿Por qué? Porque si les digo, vamos a utilizar, por ejemplo, el panel de capas, entonces alguien me dice, ¿dónde está el panel de capas? Es y por eso que yo necesito que al menos todos estemos en aspectos esenciales, que es el modo que viene por defecto, que es el modo que viene por defecto dentro de nuestra interfaz. Así que vamos a utilizar la opción que dice espacio de trabajo, ¿ok? Esta opción que dice espacio de trabajo, aspectos esenciales. Y el interfaz, para no abrumarles mucho, no es tan difícil de reconocer. En la parte de arriba tengo una barra de menús, que esto todos lo debemos tener. No importa si es del año, me invento 2010. Bien, no importa si es la versión 2024. La barra de menús es una barra que sí o sí tu programa debe de tener.
Siguiente. La barra de opciones. La barra de opciones es la segunda barra que está aquí en la lista. Esta barra de opciones, por cierto, es una barra que cambia mucho de aspecto, así que hay que acostumbrarse a que las cosas que salgan aquí cambien. ¿Por qué? Porque depende directamente de la barra de herramientas. Conforme tú vayas seleccionando tu herramienta que está a tu lado izquierda, pues las opciones cambian. Por eso se llama barra de opciones, ¿ok? Se llama barra de opciones porque lo que hace es cambiar de aspecto dependiendo de la herramienta que tú tengas. En la lista de herramientas tenemos varias, obviamente, pues cada una de ellas enfocados a diferentes funciones que vamos a desempeñar dentro de Photoshop. Y finalmente, a mi lado derecho, ¿ok? Finalmente aquí a mi lado derecho, lo que contamos es con la barrita de ventanas, ¿ok? O la barrita de paneles. Eso es todo lo que ustedes necesitan reconocer, al menos, ¿ok? Al menos cuando yo voy a utilizar mi programa de Photoshop. Son cuatro elementos principalmente, ¿no? Y si algo te llegara a faltar, de pronto tú dices, Alexis, yo presté mi programa a mi primo y de repente, no sé, algo le hice a mi programa que la barra de herramientas ya no está. O de pronto tú mismo, ¿no? Descuidadamente, pues quitaste, me invento la barra de paneles y dices, Alexis, algo aplasté, algo hice, pero la cosa es que mi programa ya no es el mismo, desaparecieron cosas. Bien, en ese caso, ok, si les llegara a pasar algo como lo que acabo de mostrar, simplemente van a ventana, espacio de trabajo y ahí dice restaurar. Lo que hace la opción restaurar es que el programa se va a reconfigurar como si fuera en modo de fábrica, modo por defecto. Entonces yo pongo restaurar y todo regresa a su sitio. Esto sobre todo para las personas que a veces presionan teclas o de pronto prestan el programa a alguien y les hacen ahí alguna desconfiguración que no están acostumbrados. Así que ese les dejo ahí, ese truquito importante a considerar. Bien. Algo que suelo hacer yo, o esto es opcional, si lo quieres hacer, hazlo, si no, no lo hagas. Yo, por ejemplo, estoy en una laptop. Mi laptop es de 14.7 pulgadas. Por ende, espacio así que se diga, no tengo tanto espacio. De pronto alguien está en un escritorio y alguien dice, bueno, yo tengo una pantalla de 17 pulgadas o de 21 pulgadas. Cuando las pantallas son grandes, no hay problema. Pero cuando las pantallas son pequeñas, yo te recomiendo que hagas esto. Por ejemplo, la barra de herramientas, yo personalmente lo dejo a doble columna. ¿Por qué? Porque me es más fácil ver la distribución de mis herramientas, como también me es más fácil hacer un reconocimiento en la configuración de los colores, que siempre va a estar en negro y en blanco. Otra de las cosas que yo suelo hacer aquí, que yo suelo hacer aquí, es este panel de aquí de la mitad. Miren, yo lo voy a sacar un ratito. Este panel lo suelo sacar no porque no sea importante, no porque no me sirva. Yo simplemente lo saco porque me gusta dar más relevancia a mi panel de capas, que es todo esto que está aquí, ya que todo lo que haces dentro de mi programa de Photoshop no lo voy a dejar aquí, lo voy a poner acá. Así que cada vez que yo lo necesite, simplemente lo voy a dar clic y me va a permitir a mí poder acceder a las propiedades solo cuando yo necesite, ¿no? Solo cuando yo lo necesite. Esto que acabo de hacer no es obligatorio, no es necesario que lo hagas, es simplemente una recomendación por si ustedes trabajan con pantallas o monitores de pequeñas dimensiones. Bien, eso es de la interfaz. Obviamente, de a poco iremos utilizando cada uno de estos elementos. No les voy a abrumar con mucha información. Lo iremos desarrollando conforme avancemos con los temas. Al menos ya reconoces lo que es una interfaz, qué elementos principalmente lo componen y adicional a ello, ¿ok? Adicional a ello, pues cómo nosotros vamos a manejarlo. Bien, vamos por acá. Me dice, Claribel me dice, no está proyectando la barra de herramientas de arriba. A ver, dice, no está visualizando las herramientas de arriba. ¿Cuál? Estas de aquí. A ver, me informa si es que es yo, la falla es mía, ¿no? Si de pronto no se está viendo lo que estoy transmitiendo
o es en tu computadora, Claribel, que de pronto no lo puedes ver. Ok, ¿me confirmas si es solamente tú o de pronto es mío, ¿no? Ok, si de pronto es falla mía que nos está transmitiendo. Ok, si de pronto es tuyo el problema, ok, si de pronto es tuyo, en este caso, Claribel, ok, ok, perfecto, sí se está viendo bien, ¿no? Sí se está viendo bien, perfecto. Si de pronto es el problema tuyo, ok, si el problema es tuyo, el que de pronto no está, ok, digamos que esto lo quito, puedes hacer lo que les dije yo hace un momento, las opciones de la interfaz. Te vas a ventana, aquí, y lo que vas a hacer es, vas a poner aquí en restaurar. Ahora, si tú ya modificaste como yo, por ejemplo, yo ya lo modifiqué, puedes irte igual a ventana y abajo, muy, muy abajo dice opciones. Entonces, mira, yo le puedo quitar, ahí está así en la barra de opciones, y otra vez ventana y abajo dice otra vez opciones. Bien, entonces ahí puedes activarlo, lo voy a dejar en su sitio. Bien, entonces ahí puedes activar opciones, ventana, opciones. Y ahí lo vas a poder traer o lo vas a poder ocultar. Bien, listos. Así de sencillo. Vamos a la siguiente. Trabajamos con proyectos dentro de Photoshop. Nos va a dar un resumen muy pequeño con las características del proyecto. Por ejemplo, aquí me dice proyecto 1. 3%. ¿Qué es este porcentaje que está aquí? Este porcentaje es el zoom actual que tengo en mi documento. Obviamente, este porcentaje no nos debe coincidir a todos porque dependerá del tamaño de la pantalla que ustedes estén manejando. De pronto alguien tiene menos porcentaje, otros tienen más porcentaje. Este porcentaje irá cambiando conforme vamos a aprender cómo controlar el zoom de nuestra mesa de trabajo. Aparte de ello, también nos aparece el modo de color, el modo de color para impresión. Y el número 8 tiene que ver con la profundidad, ¿no? Que recordemos que eso es algo que ya lo habíamos visto al inicio, que es la profundidad de color. Si de pronto alguno de estos factores no coincide con tu proyecto, lo puedes cambiar aquí, justamente en propiedades, porque aquí te va a aparecer el tamaño, tanto en ancho y en el alto, la orientación, el modo de color, la profundidad y el fondo blanco. Puede configurar al inicio o lo pueden configurar en el transcurso de su proyecto. Así que proyecto tanto en Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, en cualquier programa de Adobe, se puede hacer sus modificaciones desde durante, antes o al finalizar nuestro proyecto. Muy importante que lo vean así. Bien, siguiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Cómo en cambio abrir proyectos en Photoshop? Si ustedes han escuchado, Photoshop es un programa enfocado a edición de imágenes. Eso quiere decir que es compatible con casi todas las extensiones de imágenes que actualmente existen. Vamos a ver, me voy a ir a Archivo, a Abrir, y acá en la parte derecha inferior vamos a observar que dice todos los formatos. Si yo doy un clic, me aparecen un montón de formatos que son posibles aperturarlos dentro de mi programa de Photoshop. En su gran mayoría son archivos ya enfocados a lo que son imágenes y aparte de eso también son archivos enfocados a lo que es video. Muchos me han preguntado si puedo abrir archivos ABC, si puedo abrir archivos enfocados a M4B. Sí, yo puedo abrir archivos de ese tipo dentro de mi programa de Photoshop enfocados a lo que son videos y mis archivos enfocados a lo que es video. Acá también vamos a encontrar los formatos de imágenes más comunes como el formato JPG, que eso lo vamos a encontrar siempre lo que son imágenes. También vamos a encontrar lo que son archivos para lo que es estéreo, que son los que están aquí. Vamos a encontrar también archivos para lo que son imágenes PNG o imágenes sin fondo. Y también, si ustedes son fotógrafos profesionales o manejan cámaras profesionales, también es posible trabajar con archivos .raw. Los archivos .raw son archivos o imágenes negativas donde no están procesadas la información y donde el lente de tu cámara captura toda la información tal cual como tus ojos lo están viendo. En este caso es compatible con todas las cámaras profesionales, puede ser Canon, Sony,
puede ser Nikon o todas las marcas enfocadas a este tipo de archivos también son compatibles. Eso quiere decir que si tú tienes la foto tomada de su teléfono celular, descargada de internet o cualquier tipo de dispositivo, es posible que tú lo puedas abrir dentro del programa de Photoshop. Bien, incluso vamos a hacer la prueba. Las imágenes que están viendo aquí en pantalla son las imágenes que yo les he pedido a ustedes que se descarguen, ¿no? Este es el material de trabajo. Es un conjunto de imágenes que iremos utilizando conforme avancemos con el curso y en el cual nosotros iremos desarrollando, obviamente, pues algunos talleres y algunas tareas. Lo que yo voy a hacer es voy a abrir una foto de aquí de la lista y voy a abrir la foto número 5. Así que lo único que hago es dar clic a la imagen 5 y le doy un clic en abrir. Lo que va a pasar, lo que va a suceder es que se abre un proyecto nuevo. Ahora, este proyecto que acabo de abrir, que se llama imagen 5 modelo, ¿ok? Es una imagen que aquí clarísimo te dice .jpg, es 100% compatible con JPG, el zoom actual, el modo de color y obviamente la profundidad de color. ¿Qué significa esto? Que cada imagen, cada proyecto es único que va a manejarse de forma independiente. Eso significa que el modo de color, las dimensiones o las características de este proyecto que acabo de abrir son completamente independientes al proyecto que tengo en blanco y que había generado al inicio de la clase. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5 proyectos abiertos de forma simultánea. Siempre y cuando tu computadora te ofrezca recursos tanto de memoria como también de memoria RAM, esto puedes hacerlo trabajando en forma simultánea. Si tú de pronto ves que tu computadora no abastezca con todo lo que es memoria, puedes tú trabajar con dos proyectos a la vez o con un proyecto a la vez. Una sugerencia para que ustedes después no vean que su programa se cierra, se pone en negro, comienza a parpadear y esto no es por el programa, esto más va a depender por los recursos de tu computadora. Bien. Y es importante que yo aclare esto porque muchos piensan que yo al abrir una foto de esta manera, lo que hace es impregnarse o asimilar las dimensiones o las características del proyecto en blanco que tenía hace un momento. Entonces, aquí vemos que son dos proyectos distintos, que este incluso es JPG, maneja un modo de color distinto y que puede manejar características de forma independiente. Bien. Preguntas. Vamos con una ronda de preguntas aquí para hablar ya de comandos y también vamos a hablar de lo que es capas, que es algo muy importante de considerar dentro de Photoshop. Bien. ¿Para qué me decía George? Importante, los que tengan laptops siempre usen el mouse. Sí, eso ya lo iba a comentar ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de los comandos que también ya les había enviado dentro del grupo de WhatsApp, yo les he dejado una pequeña lista de comandos, es muy pequeña a comparación de todos los comandos que existen en Photoshop. Y en estos comandos vamos a utilizar muchísimo el mouse. Yo sé que muchos son muy buenos con el trackpad de las laptops, que se desempeñan muy bien. Pues bien, no, por mí no hay problema. Pero en lo que es diseño, sobre todo Photoshop y acceso a comandos, el mouse va a ser primordial. No tiene que ser un mouse carísimo, no tiene que ser un mouse de última generación. Un mouse de unos $15 como mucho es más que suficiente para que ustedes puedan utilizarlo dentro de estos programas. Bien, por acá me dicen que si es que puedo enviar, ok, en este momento les vuelvo a enviar por favor el material de trabajo. Tanto el programa como las imágenes les voy a enviar en este momento. Ok, ahí les acabo de enviar por favor tanto el software como también el material de trabajo. Lo acabo de mandar al grupito para que ustedes por favor puedan descargarlo. No es un poquito pesado, es un programa que pesa más de 2 gigas y también las imágenes porque son imágenes que vamos a irlas utilizando, vamos a irlos manejando dentro de nuestras clases. Bien, listo. Bien, no hay más preguntas chéveres. Vamos al tema de los comandos. Muy atentos con esto. Bien. Nosotros, cuando tenemos comandos, ¿ok? Podemos agilizar el proceso de edición. Y uno de los comandos más importantes a considerar aquí dentro del programa de Photoshop es el control del zoom. Yo, para poder controlar el zoom, voy a necesitar la tecla Alt.
y la ruedita del ratón, ¿no? Que por cierto, la tecla Alt está al lado de la barra espaciadora. Este comando va a ser muy importante para controlar el zoom, nos va a dar más agilidad en el proceso de edición y a su mismo tiempo vamos a aprovechar el comando de navegación. Estos dos comandos, yo desde ahorita traten de memorizarlos, los vamos a necesitar incluso en este momento. La ruedita del ratón con la tecla Alt para el zoom y la barra espaciadora con el clic izquierdo para lo que es navegación. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver retoque, ¿ok? Vamos a aprender a utilizar herramientas de retoque. Y en el mundo del retoque, en el mundo de la edición, yo necesito controlar es el zoom, que es justamente lo que estoy haciendo aquí. Controlo el zoom, Alt y la ruedita del ratón. Y aparte de ello, ok, necesito navegar, ¿no? Presiono la barra espaciadora y me muevo de izquierda, derecha, arriba, abajo y mantengo el zoom, pero me muevo por la posición de la imagen, ¿no? Me muevo por la posición de la imagen en la cual yo estoy navegando. Esos dos comandos van a ser primordiales al momento de utilizar Photoshop. Así que esa lista de comandos, por favor, están en el grupo. ¿Ok? La lista de comandos que luego los vayan estudiando, los vayan repasando, por favor, para que los vayan tomando en cuenta. Bien, listo. Ahora, algo importante a considerar dentro de Photoshop. Todo lo que se hace en este programa, ¿ok? Se lo maneja a través de capas. Las capas juegan un papel fundamental en el mundo de la edición dentro de Photoshop por las distintas funciones que ésta nos ofrece. Gracias a las capas yo puedo ordenar mi información, puedo reorganizarla de acuerdo a jerarquías y adicional a ello yo puedo disponer mi información para poder replicar efectos, filtros, ajustes, máscaras de capa, agrupaciones y muchas cosas más que iremos desarrollando conforme avancemos el curso. Por ende, si tú no conoces lo que son las capas o no dominas las capas, es muy probable que se te dificulte considerablemente editar imágenes o utilizar directamente nuestro programa de Photoshop. Así que importante ello, ¿no? Por acá dice José, dice, a veces hay imágenes que son de páginas de recursos que vienen bloqueadas o no permiten abrir. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Primero, puede ser que la extensión esté dañada. Segundo, puede ser que el programa de Photoshop que tú tienes, ¿ok? No esté, no coincida o no sea compatible con la extensión de la imagen que te estés abriendo. Y esto pasó mucho en la versión 2020, a ver, hasta la versión 2020, ¿ok? Con los archivos .web. Bien, resulta que Google, dentro de sus plataformas, creó un tipo de archivo .web para lo que es imágenes. Bien, entonces todo lo que era Photoshop 2000, digamos que desde el 2015, 16, 17, 18, 19 y 20, no era posible abrir este tipo de imágenes, este tipo de archivos. Entonces, cuando yo me descargaba imágenes, cuando yo de pronto me obtenía este tipo de imágenes, era imposible abrirlas. Me salía que no podía hacerlo. Ya a las nuevas versiones ya es posible abrir este tipo de archivos .web en el cual yo puedo abrirlas y puedo editarlas. En el caso, José Eduardo, que tú tengas una imagen con registro de dominio, ¿ok? No significa que no la puedas abrir. Sí se va a abrir, pero nos va a aparecer un simbolito en la parte de arriba de la pestaña, una C del copyright, que significa que tiene esa imagen tiene un registro de autor, pero sí se te va a abrir, ¿ok? De que se abre, se abre. Bien, listo. Ahora sí, vamos otra vez al documento en blanco. Si nosotros hablamos de capas, es todo este panel que está aquí a la derecha. Yo lo único que hice es abrirlo un poquito más porque el panel de capas es esto que está aquí, miren. Es este cuadro que está aquí. Yo, sin embargo, como les dije hace un momento, le he dado un poquito más de espacio, le he dado un poquito más de relevancia. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a aprender a identificar las capas, cómo funcionan o cómo puedo yo administrarlas. Por defecto, todo proyecto tiene una capa base. Aquí, como pueden ver, tenemos una capa llamada fondo. Y sin importar el proyecto, nunca puedes quedarte sin capas. Incluso acá, hace un momento, hicimos nosotros la apertura de esta fotografía
Y como pueden ver, hay una capa base llamada fondo. Así que una cosa a considerar es que todo proyecto en Photoshop mínimo deberá existir una capa base. Bien, dos. Las capas se van ordenando de forma jerárquica. Cada capa se irá colocando una sobre otra. Más o menos, si nosotros hacemos una comparación, hagan de cuenta que las capas son una cajonera donde ustedes, dependiendo del número de cajones, van a poder distribuir mejor, pues, digamos, sus prendas de vestir. Digamos que yo me compro una cajonera o un armario de 4 cajones. Bien, ¿qué me otorga a mí tener un armario o un estilo o un diseño de este estilo? Que yo puedo distribuir mis información o puedo distribuir mis elementos. Por ejemplo, que aquí yo puedo poner pues mis camisetas, por acá mis medias, mis pantalones y por acá digamos algunos accesorios. La ventaja es que yo puedo acomodar, distribuir la información de acuerdo a la posición o el orden que yo quiera. Por ejemplo, yo por comodidad las cosas que más uso las pongo arriba. Lo mismo pasa en las capas. Lo que más relevante es para ti siempre van a estar arriba y lo menos relevante pues van a estar abajo porque esto es jerarquía por posiciones de capas o en este caso por posiciones de cajones. Otra cosa importante que yo puedo tomar en cuenta de esto es que a cada capa, por ejemplo, quisiera esta capa aplicarle efectos, a esta capa aplicarle filtros, a esta capa, por ejemplo, aplicarle un estilo de capa o a esta capa asignarle algún ajuste de color. La idea de poder distribuir la información a través de capas es que a mí me otorga mayor nivel de edición. Ahora, nosotros, si observamos, siempre vamos a tener una capa base. Por ende, a la parte inferior vamos a encontrar un pequeño botón en el cual yo puedo dar clics y voy a poder agregar capas nuevas. Ahora, una de las preguntas que me suelen hacer aquí es ¿cuántas capas puedo crear? Aquí las cantidades de capas pueden ser creadas dependiendo igual la cantidad de memoria que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque Photoshop tiene una caja negra, es como más o menos las cajas negras de los aviones cuando se estrellan van registrando todo, ¿no? Ahí pueden ver los audios, qué fue lo que hicieron, qué presionaron, qué medidores tienen. En el caso de Photoshop es exactamente lo mismo. Haz de cuenta que Photoshop es un avión y todo lo que tú haces, todo lo que vas haciendo se va guardando, se va registrando en una caja negra, en el cual se va registrando todas tus acciones. Esa caja negra se puede configurar para que tú ajustes la cantidad de memoria que quieres que ésta reciba. Así que las capas va a depender de ustedes y va a depender de los recursos que tengan dentro de su ordenador. Cada capa a la que ustedes le van creando, cada capa va a manejar siempre un fondo transparente, o sea, son capas que no tienen ningún tipo de contenido de color. Y obviamente cada capa pues va a tener un nombre diferente. Aquí como pueden ver se van asignando nombres. Vamos a observar que conforme avancemos con el curso, vamos a aprender a utilizar capas normales o rasterizadas, capas inteligentes, capas de ajuste, capas de relleno, capas vectoriales, capas textuales, o sea, tenemos de todo tipo de capas. Por eso es bueno empezar a analizar hoy lo que son capas normales o rasterizadas, que son las que están viendo en pantalla. Yo en este momento acabo de crear algunas capas, como pueden ver, tengo 6 capas. Puedo también controlar el tamaño de las capas para verlas un poco más grandes, para verlas más pequeñas. Yo aquí por mi pantalla la voy a dejar en medianas para que ustedes lo vean también un poquito mejor. Miren, aquí puedo verlo más pequeñas, medianas o también puedo ponerlo en grandes. ¿Ok? También puedo ponerlo en grandes. Yo lo que voy a hacer es dejarlas. Ok, vamos a dejarla en este caso en tamaño medianas. Ahí, lo voy a dejar aquí en tamaño medianas. Bien, aquí pueden controlarlo sin miniaturas, pequeñas o medianas. Ok, yo lo voy a dejar aquí en medianas para que ustedes lo puedan ver. Listo. Ahora, en cada capa es preferible que ustedes les vayan asignando nombres. ¿Por qué? Porque como les he dicho, hay varios tipos
ustedes vayan asignando nombres. Únicamente This meeting is being recorded. herramienta que está acá a nuestro lado izquierdo. Si yo doy un clic a la herramienta pincel, ok, ahorita me aparece un símbolo de bloqueado. ¿Por qué? Porque no le he dicho a mi programa para empezar a introducir información dentro de mi proyecto. Ahora, ¿por qué he decidido empezar con la herramienta pincel que está acá a mi lado izquierdo? La herramienta pincel es la herramienta base para todo lo que es Photoshop. ¿Qué quiere decir esto? Que en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría, el comportamiento es idéntico a un pincel. Por ende, si ustedes están tomando esta clase por primera vez, si logran entender el funcionamiento de la herramienta pincel, al mismo tiempo están aprendiendo a utilizar gran parte de las herramientas que el programa de Photoshop nos ofrece. Solamente cambia un poquito la interacción, pero de ahí la configuración es idéntica. Bien, ahora, para nosotros poder utilizar la herramienta pincel, también debemos considerar los colores. Y los colores nosotros los vamos a poder encontrar acá en la parte inferior. Por defecto, nuestro programa de Photoshop nos va a dar dos colores, el color negro y el color blanco. El color negro es el color principal con el cual tú lo vas a poder identificar por el bloque que está arriba y el color blanco es el color de fondo o color secundario que lo vas a encontrar por la parte de abajo. Sin embargo, nosotros podemos alternarlos en cualquier momento con la tecla X. La tecla X nos va a permitir pasar de un color a otro en cualquier momento. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero utilizar ni el blanco ni el negro, ¿no? Por ejemplo, ni negro ni blanco. Bien, yo lo único que puedo hacer es dar doble clic al color al cual yo le quiera cambiar y me aparece el selector de colores. Yo aquí puedo utilizar colores a través de composiciones HSV, a través de composiciones LAB, a través de composiciones CMYK, a través de composición RGB o a través de códigos de color HTML o hexadecimal. Si tú conoces cualquiera de estas composiciones, es posible obtener cualquier color que se les ocurra. Una idea importante a considerar es que nosotros, sobre todo en RGB, podemos alcanzar más de 16 millones de colores. Por ende, vamos a existir más de 16 millones de composiciones o más de 16 millones de códigos decimales. Si tú desconoces de composiciones, no te preocupes. Acá puedes configurarlo manualmente. Puedes coger el tono del color y puedo coger el color base. Por ejemplo, un azul y listo, tengo cargado un color azul en el color primario. En el color secundario doy doble clic. Lo mismo, puedo tomar otro color, cojo el tono y ok, y tengo cargado un color secundario. Y no olviden que con la tecla X puedo yo alternarlos. Bien. Otra cosa importante a considerar de los pinceles es que al dar clic derecho, me aparece una ventana, un panel en el cual yo voy a poder configurar cuatro elementos principalmente. Uno, el tamaño del pincel. Dos, la dureza del pincel. Tres, el tipo de pincel. Y cuatro, puedo configurar el ángulo y la distribución del pincel. Son cuatro elementos principales que yo puedo modificar del pincel. Esto es posible que se repita en gran cantidad de herramientas que tiene el programa de Photoshop. No olvides que para poder mostrar esta ventana, solo hay que dar clic derecho en la parte blanca. Si le das en la parte negra, no te aparece. En la parte blanca vas a poder observar que siempre aparece esta barrita de configuración. Ahora, ¿cómo lo configuramos? Pues es sencillo. Tamaño, pues ya se imaginarán, controla el tamaño del pincel, ¿no? Mientras más grande, ¿ok? Y mientras yo aumento el tamaño, mi pincel será de mayor tamaño. Otra cosa que también puedo notar aquí es la dureza. La dureza controla el centro duro de un pincel. Mientras la dureza sea de un valor de 100,
es mucho más definido o mucho más marcado. Pero si yo tengo una dureza de cero, la dureza hará que el pincel sea mucho más suave y con bordes mucho más desvanecidas. Otra cosa es que puedo configurar es en la forma del pincel y también puedo configurar es la dirección o ángulo del pincel. Con respecto a los tipos de pincel que están en la parte inferior, yo te recomiendo utilizar solo los pinceles generales, ya que si utilizas otro tipo de pinceles como secos o húmedos, se te va a deshabilitar el tamaño, perdón, se te va a deshabilitar la dureza y la rotación. Yo te recomiendo utilizar pinceles generales y utiliza este que se llama circular definido. Este es un pincel que va a ir muy bien para todo lo que vamos a hacer en un futuro. En este momento, yo acabé de realizar algunos rayones y obviamente estos rayones fueron distribuidos en la capa rayados. Si yo llegara a seleccionar otra capa, por ejemplo la capa arte, y hacemos otros rayoncitos por aquí, pues ese rayón le va a distribuir o se va a montar en la capa que nuevamente he seleccionado. En la capa 3 vamos a hacer otro rayón, vamos a tomar otro colorcito. Ok, hacemos aquí otro colorcito y tengo otro rayón. Lo que van a poder observar es que dependiendo en la capa que ustedes mantengan seleccionado, esa información será ir distribuyendo conforme ustedes lo vayan requiriendo. Ventajas de utilizar capas. Primero, pues organizar la información. La capa arte que está muy hacia abajo la puedo mover por encima de rayados y vemos que ese rayón verde se monta sobre toda la información. Lo mismo, la capa 3 que quiero que sea la que domine, la puedo mover de posición y vemos que la información cambia conforme el orden de las capas yo las vaya asignando. Otra cosa importante o relevante también que tenemos aquí es que vas a encontrar unos ojitos donde deshabilitas, ¿ok? La visibilidad de la información en cualquier momento. Este es útil cuando nosotros, ojo, para que nosotros no tengamos la necesidad de borrar información en el caso de que no queramos mostrarla. Otra cosa importante que vamos a encontrar nosotros dentro de capas es que es posible bloquearlas. Yo puedo bloquear la capa arte, puedo bloquear la capa arte 3. Esto significa que la información una vez montada ahí no se va a ver afectada en el futuro. Y si quiero desbloquearla, simplemente presiono el candadito otra vez y esta se desbloquea. Son formas de poder aprovechar las funciones de las capas. Si yo elimino una capa que mantenga algún tipo de contenido, por ejemplo la capa rayados, y presiono el bote de basura, resulta que la capa obviamente se va a eliminar con todo ese contenido. Bien, esas son las capas, esa es la forma en la que yo puedo aprovechar mis capas y es un poco de su potencial porque como les había dicho hace un momento, conforme nosotros avancemos, ¿ok? Con la capacitación, vamos a aprender a utilizar capas inteligentes, capas de relleno, capas de ajuste, capas vectoriales, capas textuales y eso pues va a añadir más información dentro de nuestra capacitación. Bien, preguntas, ronda de preguntas y con esto pasaríamos al tema principal del día de hoy, que es retoque fotográfico. ¿Ok? Por favor, preguntas, algo que les haya quedado como duda con todo lo que hemos visto hasta aquí. Por acá me dice, puede mandar para iOS para la instalación. A ver, déjame te busco ahorita mientras hacen sus preguntas. Te voy a buscar el programa para Mac, ¿verdad? A ver, vamos a ver, para Mac. Ok, Kevin, ahí acabo de enviarte en este momento.
Acabo de mandarte el link de descarga. Recuerda que es para ordenador, ¿ok? Si vas a utilizarlo en una iPad, no va a funcionarte porque para iPad Adobe utiliza, ¿ok? Programas similares a estos, pero con una configuración distinta. Sin embargo, en este momento te acabo de enviar el link para descargar el software en una computadora Mac. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí con todo lo que hemos visto? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? A ver, por acá me dice Maribel, ¿cómo borro lo que hice con el pincel? Bueno, una muy buena pregunta, ¿no? En el caso de que tú quisieras borrar algo que hayas hecho, pues lo único que debes hacer primero es identificar la capa. Maribel, por ejemplo, aquí tengo identificada la capa 3, la tengo seleccionada. Y puedes utilizar tú la herramienta borrador. La herramienta borrador es una herramienta igualita al pincel. ¿Ok? Las mismas configuraciones, yo presiono borrador, doy clic derecho, tengo control de tamaño, tengo control de dureza, tengo tipo de borrador, lo mismo, o sea, es idéntico. La diferencia en este caso, Maribel, es que en vez de rayar, borras. Entonces yo puedo empezar a borrar y comienza a borrar. Ahora, si tú observas, la línea verde no se borra, no se ve afectada. ¿Por qué? Porque la línea verde le pertenece a otra capa y por ende esa línea no se debe ver afectada. Solamente se afecta, Maribel, es la capa a la cual tú la hayas seleccionado y la cual tú vas a empezar a borrar. Nada más. Por acá dice Elena, cuando tengo varias mesas de trabajo, las capas funcionan para todas. Las capas funcionan para todas. A ver, dice, cuando tengo varias mesas de trabajo, Sí, 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 sí. Ok, ya entendí. Si es que tú tienes un proyecto, ok, si tú tienes en este caso un proyecto, vamos a poner un proyecto web, vamos a crear aquí. Bien, esta sería una mesa de trabajo, ¿no? Vamos a crear una segunda mesa. Ahí, y voy a crear ahora una tercera mesa acá. Ok, en este caso, ojo, en este caso, Elena, si es que tú tienes un proyecto con tres mesas, por ejemplo, aquí tengo un proyecto con tres mesas, ok, cada proyecto maneja de forma independiente sus capas. Por ejemplo, mire, la mesa uno maneja sus propias capas. Voy a crear aquí varias capas, pero la mesa 2 se mantiene con una sola. ¿Ok? Voy a crear aquí una sola. La mesa 3 va a manejarse con cuatro, por ejemplo, con cuatro capas. Entonces, si tú observas aquí, Elena, si tú manejas varias mesas, ¿ok? Tú puedes manejar con capas independientes. Por ejemplo, aquí en la mesa uno capa 4 hago un rayón. En la mesa 2 capa 5, mesa 3 capa 8, hago otro rayón. Ok, hacemos aquí otro rayón. Lo que va a pasar, ahora sí, entonces aquí tengo, por ejemplo, otro rayón. Entonces, lo que vas a observar tú, Elena, es que por cada mesa vas a manejar de forma independiente varias capas. Entonces, como puedes ver, la mesa uno tiene 4K, mucho más memoria. Bien, listo. Vamos por acá. Me dice Maribel, cuando borro, ¿también se borra el fondo blanco? No. A menos de que hayas rayado en la imagen fondo, por ejemplo aquí, en la capa fondo, a menos de que hayas rayado ahí, de pronto sí pudo haber sido, mira, sí pudo haber sido que comience a borrarse el fondo. ¿Ok, Maribel? Siempre sí va a borrarse. Entonces es importante que dependiendo en dónde estés rayando, dependiendo en dónde estés ejecutando, pues va a efectuar solo en dicha capa. ¿Ok? Solo en dicha capa. Si tú en la capa fondo, la voy a desbloquear. Si tú en la capa fondo rayaste, bien, y borras, obviamente se va a ir el fondo, se te va a ir yendo al fondo. ¿Por qué? Porque la capa fondo tenía el fondo blanco. Entonces, normal que comience a pasar eso. Yo por eso lo que hago es trabajo sobre capas
indiferentes, independientes, y la capa fondo la mantengo bloqueada y la mantengo ahí en su posición. ¿Ok? Así que importante ahí, Maribel, para que lo tomes en cuenta. Bien, listo. Bien, no hay más preguntas, ¿no? Yo creo que está clarísimo toda esta parte. Vamos ahora sí con la parte chévere de la clase del día de hoy, es retoque fotográfico. Photoshop se especializa en retoque fotográfico, tiene un conjunto de herramientas que nos permiten, vamos a recortar, hay muchos temas enfocados a lo que es edición de fotografías o imágenes, pero bien, primero, yo les había comentado que nosotros tenemos una caja negra. Esa caja negra básicamente es donde se registra toda la información que iremos nosotros trabajando. Eso se lo conoce como historia. Esto lo vas a encontrar aquí en la parte de arriba. Si yo doy un clic, aquí como puedes ver, me va a ir apareciendo las historias o los pasos que yo estoy ejecutando. Por ejemplo, en este usted lo que hizo es abrir. Entonces, como puedes ver, primer paso, abrir. Si yo genero capas nuevas, 1, 2, 3, 4, 5, mira cómo las historias o todos los pasos que esté haciendo aquí en el programa de Photoshop. Así que si tú vas a trabajar aquí, ok, miren ahí, incluso si presiono Control Z en Photoshop, procura pues que estés muy atento a tus proyectos, a tu manejo de información, porque eso se va a terminar. Lo tengo configurado para que se registre hasta 25 estados de historia. Ok, es bastante. Por eso yo considero que si tengo buena memoria, puedo subirlo a más o puedo reducirlo a menos. El programa te deja registrar hasta 1000 estados de historia, pero para eso necesitas una muy buena memoria libre para que puedas hacer uso de ella. Bien, otra cosa importante en trabajar dentro de Photoshop. Si tú vas a editar una fotografía, mi recomendación es no editar directamente sobre la capa principal. Yo te recomiendo que si vas a trabajar, preferiblemente hazle un duplicado con el comando Control J. ¿Ok? El comando Control J es un comando para generar duplicados. Y esta es una recomendación que yo les dejo, es una recomendación que yo les voy a dejar para que ustedes, sobre todo que están aprendiendo, puedan experimentar. ¿Por qué? Porque si dañaste la capa duplicada, siempre te va a quedar, en este caso, un respaldo que es la capa fondo. Una recomendación que también suelo así hacer aquí por A o B es ocultar la capa fondo, o sea, quito yo aquí el ojito y a la capa uno le cambias de nombre, por ejemplo, le puedo llamar foto. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Es que en el programa van a irse registrando todos los pasos que yo voy haciendo. Entonces, como pueden ver, lo que hice es abrir la imagen, control J, capa vía copiar, se lo conoce como duplicado. Luego oculté la visibilidad de la capa y luego cambié de nombre. Si ustedes se dan cuenta, el programa va registrando todo lo que yo voy haciendo aquí, ¿ok? Lo va cargando dentro de historia. Ahora ustedes dirán, ¿pero para qué? Para que nosotros en un punto del diseño podamos regresar 10 pasos atrás en un solo clic, ¿ok? Eso es lo que hace. Por ejemplo, yo puedo regresar aquí, ¿ok? Puedo regresarme aquí, por ejemplo. Y mira, me regresé al primer paso. O doy un clic al final y regresé al cuarto paso. Eso es lo que viene siendo esta forma de utilizar el modo historia. ¿Ok? El modo historia. Por acá dice Carlos, al abrir la imagen me sale un mensaje que dice que el documento tiene un perfil de color incrustado que no coincide con el espacio de trabajo. Bien, eso es una configuración del software y lo voy a explicar mañana, Carlos, ¿ok? O si de pronto hoy nos da tiempo, lo voy a explicar hoy y también le voy a explicar cómo configurarlo, porque ese es un modo de configuración que lo vamos a hacer con respecto a los perfiles y eso lo voy a explicar. Si nos da el tiempo hoy o si no, mañana lo voy a explicar. Yo lo que te voy a decir es que le des clic en incrustar el modo de
color de tu espacio de trabajo. Creo que es la segunda opción. Ya les explico cómo aperturarlo y cómo funcionan esas opciones. Pero eso lo explico hoy o a más tardar pues mañana. Por acá me dice Joana, ¿dónde se configura la historia? Las historias se configuran en las preferencias que tiene el programa de Photoshop. Bien, por defecto suele venir con 25. Esto lo haces en edición, preferencia y te vas a la opción que dice rendimiento. En rendimiento vas a ver que aparece esta ventana y aquí dice estados de historia. Yo actualmente tengo con 25 estados de historia. Si no tienes muchos recursos, yo te recomendaría que reduzcas los estados de historia. Podrías dejarlo de pronto en 15, ¿no? Eso creo que sería una cantidad aceptable. Si de pronto tienes mayor memoria en el cual puedes aprovecharla, puedes subir a mayor cantidad de historia, por ejemplo, 50. ¿Qué pasa cuando llega ya a los 25? Me dicen por acá. Bien, cuando ya llega a los 25 estados de historia, las primeras historias desaparecen, ya se eliminan, ¿ok? Ya, por ejemplo, la historia abrir o la historia duplicar se eliminaría, ya no podrías regresar. Por acá me dice, ¿puedo repetir a dónde se fue? Acá, edición, preferencias, rendimiento. Y ahí vas a poder reducir, ¿ok?, la cantidad de historias. Yo tengo 25, pero si ustedes creen oportuno bajar o aumentarlo, lo hacen desde aquí, ¿ok? Lo hacen desde aquí. Bien, listo. Vámonos a la siguiente parte. Bien, las herramientas enfocadas a retoque, ¿ok? Las vamos a encontrar justo aquí. Normalmente lo que hace Photoshop es agrupar herramientas que cumplen una función muy similar. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos con 5 herramientas. Herramienta pincel corrector puntual, herramienta pincel corrector, herramienta parche, herramienta movimiento con detección de contenido y herramienta pincel de ojos rojos. Todas estas herramientas, en su gran mayoría, funcionan como pincel. Eso significa que tienen control de tamaño, control de dureza, control de tipo de pincel y en su gran mayoría están enfocadas a retoques fotográficos. Ahora, ¿por qué hay tantas herramientas que hacen lo mismo? Pues cada herramienta se especializa en algún tipo de retoque y algunas son más inteligentes que otras, dependiendo obviamente el caso del tipo de retoque que quieran hacer. Vamos a un ejemplo de esto, ¿no? Me voy a acercar aquí a su rostro, ¿bien? Y aquí no le ha pasado que en sus fotos, pues de pronto algún granito, alguna espinilla, alguna manchita, alguna arruguita, quisiéramos de pronto eliminar. La primera herramienta llamada pincel corrector puntual es una herramienta que elimina detalles pequeños, detalles puntuales, en el cual nosotros querramos eliminarlo, querramos quitarlo. Ahora, como lo dije hace un momento, son herramientas de estilo tipo pincel. Eso significa que yo al dar clic derecho puedo controlar el tamaño, puedo controlar la dureza, puedo configurar la forma o incluso puedo configurar el ángulo de rotación. Bien, pero como yo me doy cuenta, ¿ok?, y espero que ustedes también se hayan dado cuenta de esto, si el programa tiene herramientas que tienen una similar configuración, existe un comando maestro que permite regular a todas al mismo tiempo. Este comando maestro es el siguiente, es Alt más clic derecho de su mouse más mover el mouse de arriba abajo o de izquierda a derecha. Bien, les explico qué hace este comando. Este comando que les estoy montando aquí en la parte superior, irán anotando, ¿no? Por favor, irán anotando sus comandos. Este comando que les he dejado aquí en la parte de arriba es un comando maestro que funciona, ¿ok?, para cualquier herramienta dentro de Photoshop que tengan similitud con respecto a pincel. ¿Por qué? Porque si yo aplico el comando, por ejemplo, Alt, clic derecho, y si muevo mi mouse de izquierda a derecha, controlo el tamaño. Esto lo hago por eficiencia, ¿no? Y a mí me queda mucho más rápido, mucho más eficiente controlar el tamaño así y también si muevo mi mouse de arriba a abajo, controlo la dureza.
Esto a mí me otorga, ¿ok?, mayor control para poder eliminar, ¿ok?, aquí en este caso los granitos y ser muy precisos en el momento de configurar la herramienta. Por ejemplo, me voy a acercar. Aquí en su rostro tengo algunos granitos de acné. Entonces, lo que hago es presiono la tecla Alt, regulo el tamaño, regulo la dureza y lo único que hago es pinto la imperfección y desaparece. Pinto la imperfección, desaparece. Pinto la imperfección, desaparece. ¿Y qué es lo que hace la herramienta? La herramienta lo que hace es analiza el entorno y lo que hace es promedia el color y lo rellena. Mira cómo todo su lado izquierdo, ok, pasamos de esto a esto con la herramienta pincel corrector puntual. No olvides que miren cómo va detectando, ok, todos los. Bien, acá sucede lo mismo. Comienzo a pintar o comienzo a cubrir aquellas imperfecciones. Ok, ahí voy cubriendo todas esas imperfecciones. Importante que el tamaño del pincel sea del tamaño de la imperfección a la cual yo quiero quitar. Bien, y así es como en cuestión de tan solo minutos puedo pulir el rostro utilizando una única herramienta. Y listo, he terminado. Miren cómo yo pasé de esto a esto con una herramienta y lo único que hice es dar clic. No tuve la necesidad de buscar colores. No olvides que esa es una herramienta que únicamente nosotros la vamos a utilizar es sobre áreas específicas. En este caso, estamos aplicando es sobre imperfecciones pequeñas que nosotros vamos a cubrir con esta herramienta. Bien, listo. Algo por acá me dice, profe, no puedo ver el tamaño de mi pincel. Bien, esa es una forma muy fácil de corregirlo. Si ustedes al querer utilizar sus pinceles no pueden ver el tamaño del pincel, o sea, el tamaño del círculo, es porque tienen activada la tecla de mayúsculas. Por ejemplo, mira, si yo activo la tecla de mayúsculas, no puedo ver el tamaño del pincel. Entonces, desactiva la tecla de mayúsculas y ahí sí vas a poder apreciar el tamaño de tu pincel y así vas a poder cubrir mejor o ser más preciso al quitar dichas imperfecciones. Bien, listo. He terminado con mi primera herramienta. En resumen, es una herramienta, ¿ok? En resumen, es una herramienta que me permite quitar imperfecciones puntuales, imperfecciones pequeñas, en las cuales yo quiero quitar o eliminarlas. Bien, vamos con los siguientes casos. Digamos que ella nos pide que le eliminemos los tatuajes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tatuaje en el lado izquierdo y acá tenemos un tatuaje en el lado derecho. Bien, en este caso ya no hablamos de imperfecciones puntuales. Estamos hablando de corregir imperfecciones mucho más grandes en áreas de pronto más complicadas. Hablemos primero de este tatuaje. Este tatuaje cubre un gran tamaño, sobre todo un buen porcentaje del brazo, y en el cual yo necesito retocarlo. Hablar de retoque es quitar o eliminar algún elemento de la imagen sin que éste sea detectable. Es por ello que en este caso voy a recurrir a la segunda herramienta, pincel corrector. La herramienta pincel corrector también tiene la funcionalidad de ser un pincel. Por ende, si doy clic derecho, tengo control de tamaño, tengo control de dureza, tal cual como lo vimos hace un momento. Ahora, si yo voy y doy clic o pinto el tatuaje, me sale un error. ¿Por qué? Porque en el caso de esta segunda herramienta, sí necesitamos tomar una muestra. ¿A qué me refiero? Que necesito tomar una porción de muestra de la misma fotografía para que esa porción de muestra pueda yo cubrir o pintar el tatuaje para ser eliminado. Ahora, ustedes me van a decir, pero ¿y ahora qué sentido tiene tomar una muestra si al final de cuentas los colores no van a coincidir? La ventaja de la herramienta pincel corrector es que la muestra que tú estás tomando no es una muestra de color,
sino que la muestra que vas a tomar es una muestra de imagen. Por ende, lo que va a hacer es que toma la muestra y al superponerla o al montarla donde quieras corregir, lo que hace es analiza el color, lo va a promediar y lo iguala. Así que no tienes, ojo, eh, no tienes por qué preocuparte si es que los colores no son exactamente los mismos, ya que esta herramienta tiene la capacidad de poder analizar el color y luego te va a permitir en este caso poderlo cubrir y promediarlo. Algo importante a considerar es que conforme yo comience a pintar, la muestra también va a comenzar a desplazarse. Así que procuren tomar muestras en áreas abiertas. ¿A qué me refiero? Que si yo voy a tomar una muestra para cubrir el tatuaje, lo que yo voy a hacer es tomar una muestra, por ejemplo, por aquí, porque sé que tengo bastante espacio en mi entorno. Pero si yo tomo una muestra aquí, ya estaría muy cerca de otro color y eso puede traerme problemas. Así que procuren siempre tomar muestras en lugares amplios, ¿no? En lugares abiertos. Y si de ser necesario, tratar de tomar siempre muestras constantemente. Ahora, ¿cómo se toman las muestras? ¿Cómo se toman las muestras? Para tomar muestras, nosotros utilizamos la tecla Alt más el clic izquierdo de tu mouse. Este es el comando que yo necesito para poder tomar una muestra. Bien, vamos a ver si nosotros lo vamos a realizar. Bien, atentos. Tomo la herramienta, ok, tomo la herramienta pincel corrector, tomo una muestra y comienzo a pintar o a colorear sobre el tatuaje. Vamos a observar que conforme yo voy pintando, el tatuaje se va perdiendo. Pero lo interesante o lo especial de la herramienta pincel corrector es que esta herramienta es inteligente al igualar los colores automáticamente. Por ejemplo, lo voy a pintar hasta aquí. Podemos observar que abajo, donde coloreé al inicio, empezó ya a cubrir ese sector, igualó el color y me da un resultado casi natural. Voy a volver a tomar la muestra, voy a volver a seguir pintando el resto del tatuaje y vamos viendo que esa mancha que tenía hace un instante se equilibra y te da el color natural del brazo. Soltamos y listo, eliminado el tatuaje. Lo que le hace especial a esta herramienta es que el color fue igualado, fue promediado, dándote un retoque casi imperceptible, sobre todo a ojos de inexpertos, pues esto va a decir, wow, no se nota en lo absoluto. Esa es una forma de poder aprovechar al 100% la herramienta pincel corrector. Bien. Por acá me dice Janina, profe, ¿cuál es la diferencia entre el pincel corrector y el tampón de clonar? Bien, a eso iba. Bien, dentro de las herramientas que tiene el programa de Photoshop, hay una herramienta llamada tampón de clonar, que es la que está en cambio en la parte de abajo. La herramienta tampón de clonar hace exactamente lo mismo. Es una herramienta que toma una muestra de la imagen, cuidado con confundirse, no es una muestra de color, sino que lo que hace es tomar una muestra de la imagen y lo que hace es duplicarlo. La principal diferencia aquí, Janina, y para todos, es que la herramienta tampón de clonar es lo que copia de muestra, lo pega. Aquí no promedia colores, no iguala colores, lo que hace es copiar y pegar. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Voy, por ejemplo, a tomar con el pincel corrector de muestra el ojo. Entonces yo tomo el ojo y lo voy a duplicar aquí. Lo que van a observar es que la herramienta pincel corrector, como estoy pintando en un área muy clara, trata de igualar el color. Entonces es lo que hace el pincel corrector. Trata de promediar el color para tratar de igualarlo lo más que se pueda. Mira, eso es pincel corrector. Pero en cambio, Janina, si cojo tampón de clonar, tomo la muestra igual y hago lo mismo, comienzo yo a duplicar, sucede en cambio que acá no le interesa promediar el color y lo que hace es duplica tal cual la muestra que tú hayas tomado. Esa es la principal diferencia. Las dos, la forma en cómo funcionan, la forma en cómo las utilizas, son idénticas.
La única diferencia es que en el pincel corrector que vimos hace un momento es iguala la zona, el color, lo va promedio, trata de igualarlo, mientras que el tampón de clonar no. Tampón de clonar lo que hace es copia y pega tal cual la muestra que tú hayas tomado. Esa es principalmente la diferencia que existen entre estas dos. Y cuando nosotros aprovechamos tampón de clonar, por ejemplo, en el caso del otro tatuaje. Si yo hago uso, ¿ok? Si hago uso del pincel corrector aquí y comienzo a pintar, funciona. Pero ¿cuál es el problema? Que yo estoy en una área, ¿ok? Estoy en una área donde el color azul es más dominante. Por ende, al tratar de promediar el color, en vez de obtener un retoque limpio, tengo una mancha. Entonces, aquí va a suceder que yo, en este caso, tenga problemas de retoque por la herramienta que no es apropiada en esta área en la cual yo voy a retocar. Entonces, no es que pegue tal cual. Entonces, yo lo que hago es tomo la muestra y le pido que pegue tal cual el color. Algo así. ¿Ok? Algo así. Y ahora que ya he tomado el color o ahora que ya he tratado de igualar el color todo lo que más se pueda, vuelvo a corregir algunos detallitos que por ahí me hayan quedado marcados. Y con esto he solucionado el problema del segundo tatuaje. ¿Qué es lo que hice? Primero quité gran parte del tatuaje utilizando tampón de clonar. Y luego lo que hice ahorita, lo que estoy haciendo es mejorar el resultado con el pincel corrector, ya que con esto nosotros lo que hacemos es utilizar una combinación de herramientas para mejores resultados. Y listo, tengo el segundo tatuaje eliminado considerablemente. Bien, por acá dice Hernán, ¿se puede utilizar rellenar según el contenido? Sí, eso lo vamos a ver también mañana. Vamos a aprender a utilizar la opción rellenar según el contenido, que es una de las funciones más inteligentes o más utilizadas dentro de Photoshop y que muy pocas personas la conocen. Bien, esto lo vamos a mencionar. Es la función rellenar según el contenido, en el cual yo puedo eliminar elementos de una imagen tomando como referencia. Estamos hablando de retoque. Voy a explicar algunas de las herramientas que están dentro de Hernán. Una herramienta parecida a la función rellenar según el contenido es la herramienta parche. La herramienta parche es una herramienta de efectos no deseados en una fotografía. ¿Por qué? Porque la herramienta parche puedes tú seleccionar ese sector o esa zona en la cual quieres quitar y luego la vas a poder deshacer con resultados bastante naturales. Bien, posición de este menú o de estas herramientas, esta herramienta ya no cada como una selección. Por ejemplo, digamos que yo quisiera quitarle su nariz. Bien, digamos que yo quisiera remover su nariz. Entonces, el sector que se le parezca, no tiene que ser un color exacto. Por ejemplo, yo lo voy a mover a la frente y lo suelto. Damos un clic y ¿qué es lo que sucede? La nariz la hemos... Esto, Hernán, es muy parecido a la opción rellenar según el contenido. La ventaja de la función parche es que tú puedes direccionar muy precisamente para luego cubrirlo o rellenarlo. Incluso yo lo puedo arrastrar al brazo. Me va a decir, Alexis, pero el brazo es muy blanco. No
importa, cuando yo suelte, el programa trata de equilibrar el color. Ok, obviamente no va a funcionar si le arrastro acá en el color. Por eso, ustedes cuando vayan a utilizar la función de rellenar, ok, por ejemplo, la boca, la puedo arrastrar aquí al brazo, suelto y algo así. Incluso puedo, en este caso, podría rematar el resultado con más herramientas de retoque. Pero aquí ustedes pueden ver que el resultado puede verse rápido, muy, muy rápido, bastante eficiente y con resultados muy buenos. Sin embargo, mañana sí vamos a analizar la función rellenar según el contenido para quitar elementos no deseados de una imagen que tenemos para esta capacitación. Bien. Esta sería la función rellenar, ¿ok? La función rellenar. Ahora, vamos a la siguiente. Para mí, una herramienta espectacular. Herramienta movimiento con detección de contenido. Esta herramienta muy pocas personas la manejan. Yo la manejo muchísimo. Me gusta mucho la forma de cómo funciona porque yo puedo adaptar una parte de la imagen a mi gusto y como quiero que ésta se mueva. Y la ventaja es que también utiliza inteligencia. Observen esto. La cuarta herramienta de la lista también funciona como selección. Entonces yo voy a seleccionar la nariz. Bien. Ahora que yo he seleccionado la nariz, yo la voy a mover. ¿Qué voy a hacer? Yo a la nariz la voy a mover un poquito hacia abajo y un poquito hacia la derecha. Y suelto. Luego de ello, me pregunta si es que quiero modificar anchura, altura o rotación. Yo le digo, sí, quiero modificar algo en lo que es anchura. Entonces voy a modificar en anchura. Bien, ahí. Y listo. Y en rotación un poquito hacia acá. Entonces, lo que acabo de hacer es, acabo de mover la nariz un poquito hacia la derecha, la hice un poco más pequeña. Y ahora, cuando yo presione el OK, cuando presione el visto, lo que hace es, la herramienta hace que ese elemento se mueva y se adapte. Bien, y dirás, Alexis, ¿hay algún cambio? Sí. Ok, observen cómo le he hecho una pequeña rinoplastia ahí a la nariz, el antes, el después, el antes y el después. Ok, incluso ya los granitos no se notan, ¿no? Porque los granitos lo editamos al inicio. Pero miren la nariz como yo, ok, miren la nariz como yo la estiré un poco y la hice más fina. Esa es la cuarta herramienta, herramienta de movimiento con detección de contenido. Acá lo mismo la boca. Voy a seleccionar la boca. Ok, la voy a mover un poquito, digamos, hacia abajo. La puedo hacer un poquito más pequeña. Ok, no la voy a rotar, la voy a hacer un poquito más pequeña. Ahí. Y presiono el visto. Listo. Se iguala automáticamente y ahora la boca tiene un poco más pequeña y vemos el antes y el después. Y eso lo hice con la cuarta herramienta, herramienta movimiento con detección de contenido. Es algo muy interesante con lo que puedes lograr hacer con estas herramientas. ¿No? Están escondidas, solo es cuestión de saber cómo poder utilizarlas. Bien, listo. Vamos con preguntas, Hernán. No sé si quedó claro. Igual, recuerda, la, la función rellenar según el contenido lo vamos a ver mañana. Por acá me dice Denise, no puedo tomar la muestra. Denise, recuerda que es Alt con clic izquierdo. Si tú estás tomando la muestra con pincel corrector, lo que haces es presionar la tecla Alt y clic izquierdo. Una vez que hayas tomado la muestra, Denise, ya no necesitas presionar nada, solamente pintar y listo. Aquí, como puedes ver, tomé una muestra y estoy duplicando con pincel corrector. También funciona con el tampón de clonar. Tomas una muestra y también puedo duplicar con tampón de clonar. Recuerda, Alt más clic izquierdo. Víctor dice cómo se llama la última herramienta. ¿Ok? La última herramienta es herramienta movimiento con detección de contenido. ¿Ok? Movimiento con detección de contenido. ¿Ok? Yo puedo tomar, por ejemplo, el ojo. Puedo seleccionar el ojo, lo puedo mover un poco hacia abajo, lo puedo rotar,
Vamos a rotar un poquito así y apruebo los cambios. Perfecto. Ahí lo que hice es le roté el ojo un poquito y mira cómo se ve. No se ve media rara, pero así es como funciona esta herramienta. Pasamos del antes al después con la cuarta herramienta, movimiento con detección de contenido. Bien. Para que dice Elena, ¿esa selección la puedo hacer de forma cuadrado o circular? Sí. Las herramientas de selección las vamos a enfatizar mañana. Todo lo que es selección vamos a ver mañana. Sin embargo, para responder tu pregunta, lo podemos hacer con estas dos. Si tú quieres seleccionar algo circular, puedes utilizar marco elíptico o puedes utilizar marco rectangular. No, por ejemplo, la nariz. Puedo utilizar marco elíptico. Aquí utilizo marco elíptico. Tomo la herramienta, aquí tomo la herramienta detección de movimiento y la desplazas. Por ejemplo, la vamos a ver acá. Ahí. Luego de esto, lo que haces, Elena, es presionas el visto y listo. Ahí puedes ver cómo la nariz la moví unos cuantos centímetros a la izquierda. Igual, si es que es cuadrada, lo mismo. Tomas marco rectangular, haces la selección aquí, por ejemplo, de la boca. Utilizo la herramienta detección de contenido, lo voy a poner aquí en el brazo, el visto y ahí está, acabo de desplazar la boca, ¿ok? Así que puedes utilizar marco elíptico o marco rectangular, ¿bien? Perfecto, por acá, mi Hernán, me gustó la cuarta. La cuarta herramienta es muy buena, hay que saber utilizarla, pero es muy buena para hacer ese tipo de retoques, ¿bien? Y vamos con la última de la lista, pincel de ojos rojos. Es una herramienta que esta sí podría decirse que ya no está tan de moda ni tampoco es tan recurrente utilizarla, porque esta herramienta se utilizaban cuando nosotros tomábamos las fotos con flash. ¿Se acuerdan que nosotros tomábamos fotos con cámaras y nos aparecían los ojos rojos o se reflejaba el flash en los ojos? Y parecían fotos diabólicas, ¿no? Parecían fotos que tenían una apariencia bastante fea. Esa era una herramienta que nosotros no utilizábamos para poder quitar ese tipo de marcas o ese tipo de manchas. Bien. Vamos incluso a buscar uno aquí en internet, una foto, eh, ojos rojos por foto. O sea, aquí está la típica, ese típico efecto de ojos rojos. Entonces, voy a robar un ratito una foto de estas. Vamos a copiar un ratito la foto de estas y vamos a pegarla aquí. Bien, entonces aquí tengo una típica foto de ojos rojos, ¿no? Entonces, cuando teníamos este tipo de fotos, lo que hacíamos era tomar la quinta herramienta y lo único que hacías es dar un clic, otro clic y otro clic por aquí. Listo. De esta forma, ¿ok? De esta forma yo acabo de quitar o acabo de eliminar es esa parte, ¿ok? Esa parte de los ojos rojos y únicamente que dar clics. Vamos a ver otra imagen más, ¿ok? Aquí, por ejemplo, esta foto, aquí solamente para analizarla. Ok, lo mismo. Damos un clic, otro clic y listo. Ahí acabamos de quitar ese efecto de ojos rojos. Y esto funciona muy bien. Acá tengo otra foto que la voy igual a pegar aquí un ratito. Ok, lo mismo, doy un clic, damos otro clic y listo. Ahí vemos cómo actúa directamente sobre esa zona a la cual yo quiero retocar. Son herramientas que se pueden utilizar solas o se pueden utilizar en conjunto conforme yo las vaya necesitando. En el caso de esta fotografía, vemos que existe un cambio, que hay un cambio bastante considerable. Obviamente no son cambios que le puedo decir que son mejores que la foto original, pero quiero que noten que el cambio puede ser muy considerable de acuerdo a las herramientas que yo esté por utilizar. Miren ahí cómo puedo ver un antes y un después de una fotografía a la cual yo la haya retocado. Bien. Preguntas hasta aquí, dudas con respecto a esto. Dice, ¿cómo regreso? Puedes hacerlo hecho control Z o lo puedes hacer aquí con respecto a la historia.
¿ok? Que vimos o explicamos en su momento, pero con control Z puedes retroceder, ¿ok? Pasos atrás. Pero ¿qué dice José Eduardo cuando hay personas con lentes y salen reflejo en un lente y el otro? Bueno, ahí es más trabajo porque tú tienes que quitar el reflejo con retoque. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a buscar fotos, reflejo, por ejemplo, reflejo en lentes. Bien, es este típico efecto. Vamos a buscar dónde está. Quiero que vean. Vamos a tomar en cuenta esto. Ahí está. Entonces, en este tipo de imágenes, cuando se generan reflejos, ahí lo que nos toca hacer es ya enfocarnos a retocar ese reflejo. A mí lo que me tocaría hacer es crear una capa. Yo lo que haría es crear una capa, hacer una selección. Ok, yo lo podría hacer aquí, una selección con lazo magnético. Mañana vamos a ver selecciones solo para enfocarme en esa zona que tengo aquí. Luego de ello, lo que haría es cubrirla, ok, con un poco de retoque. Vamos a cubrir aquí con un poquito de retoque. Y empezaría a eliminar o empezaría a quitar de a poco la imagen hasta cubrirla con la zona que tenga de referencia. Este me tocaría hacer más trabajo, ¿ok? Tendría que yo realizar aquí un poquito más de trabajo, pero lo podría hacer. Incluso voy a tomar un color llano nada más, solamente para poderles mostrar esto. Cambiar un poquito el modo de color ahí con respecto al color que quiera retocar aquí y lo puliría un poquito más con las herramientas de retoque. Que infiere aquí más trabajo son las herramientas que tiene Photoshop. Recuerden que estamos en el primer día y obviamente pues nosotros vamos a tener que trabajar con más herramientas o más funciones dentro de nuestro programa. Hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos por analizar. Bien. Listo. Recordemos que esto sería la primera parte de nuestro curso. Mañana empezaríamos con los siguientes temas, que son herramientas de selección. Son muchos. Marco rectangular, marco elíptico, lazo, lazo magnético, lazo poligonal, herramienta varita mágica. Son herramientas únicamente para selecciones. Y obviamente vamos a aprender a seleccionar personas, vamos a aprender a seleccionar objetos, vamos a rellenar. Aparte de eso, voy a responder una de las preguntas que acaban de hacer acerca de los perfiles de color, que fue la pregunta de Carlos. Los perfiles de color son ajustes que se establecen dentro de nuestro programa de Photoshop. Hay diferentes perfilamientos, vamos a hablar cuáles son los más utilizados, cómo configurarlos para que nos aparezcan o que no nos aparezcan. Por ejemplo, a Carlos le apareció ese mensaje porque él tiene activada las opciones de preguntar al abrir. A mí se me abrió directamente y en este caso pues no me apareció dicha ventana. De pronto a alguien más como a Carlos les apareció esa ventana y es importante que sepan por qué aparece y obviamente por qué hay que configurarlo. Eso lo vamos a igual a trabajar el día de mañana porque mañana ya hablamos solo y netamente de fotografías. Entonces eso lo vamos a explicar el día de mañana. Bien. Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, por ejemplo, aquí en el caso del proyecto de Photoshop, es muy importante que dicho proyecto se guarde en un modo que yo pueda seguirlo editando en un futuro. Es por ello que nosotros lo que vamos a hacer es, cuando yo ya tenga listo, ¿ok? Cuando yo ya tenga listo mi proyecto, ¿ok? Y quisiera luego de pronto seguirlo editando, seguirlo modificando, lo que yo hago es archivo, guardar como, y es muy importante que este archivo lo guardemos como Photoshop. De esta forma, ¿ok? De esta forma, ahí está Photoshop. De esta forma, yo voy a poder trabajar en un futuro manteniendo mis capas y obviamente manteniendo el nivel de edición. Las historias también quedarán registradas dentro del proyecto en el cual yo voy a tener que hacer uso de ellas si es que yo lo requiero. Por eso, si es que ustedes quieren guardar los proyectos que hayan hecho, deben de guardarlos como Photoshop. Obviamente, más adelante vamos a aprender a exportarlos, ¿ya?
cómo hacer que todas esas capas se terminen rasterizando para darnos una imagen final, una imagen ya procesada final. Así que es importante que lo vayamos viendo poco a poco. Bien, tarea. ¿Qué van a hacer ustedes de tarea para el día de mañana? Para el día de mañana quisiera que trabajen un poco con la foto número 14 de nuestro material de trabajo. Bien, quisiera que la traten de retocar todo lo que más puedan. Traten de retocar todo lo que más puedan. Y mañana les doy unos truquitos, por ejemplo, cómo quitar las ojeras, cómo quitar las patitas de gallo, cómo quitar un poco las facciones que se generan, por ejemplo, cuando nosotros nos reímos. Y también, obviamente, más adelante vamos a aprender a hacer blanqueamiento de dientes, vamos a aprender a quitar los fondos. Vamos a aprender a cambiar el color de la ropa, ¿no? ¿Cómo cambiar el color de la blusa a un color rojo? ¿Es posible? Sí. Todo eso lo iremos viendo conforme avancemos con el curso. Entonces, tienen la primera tarea, procuren utilizar lo que hemos visto hoy, sobre todo en las herramientas de retoque, y mañana pues vamos a complementarlo con la función de rellenar y herramientas de selección. Así que no olviden de ello. Bien. Y de mi parte, pues esto sería todo para el día de hoy. Por acá me dice, ¿me puedes regalar el link de la página porque no lo encuentro para lo del curso de mantenimiento? Ok, la página que te había mostrado, Álvaro, la página que te había mostrado, que ya se cerró incluso. Déjame ver, acá está. Ok, esta página es del ministerio y únicamente pues tenemos acceso a los capacitadores que estamos calificando. Pero lo que en este caso no sé quién es la persona que está autorizada. Vamos a ver, de pronto nos aparece ahí quiénes están autorizados. Mantenimiento y reparación, ¿no? Eso está en la CETEC también, se puede verificar en la CETEC. Vamos a ver, capacitadores independientes. Nombre del curso, a ver, era mantenimiento y reparación. Mantenimiento. Ok, vamos a ver quiénes dan esos cursos. Ok, no nos aparece mantenimiento. Ok, el nombre. A ver, veamos mantenimiento y reparación. Por ejemplo, aquí tenemos algunos capacitadores que dan esos cursos. Carlos Quilo, Gualberto Aguilar. Ellos podrían ser capacitadores avalados. Ok, avalados. Bien, por ejemplo, en este caso, ustedes tomando el curso de Photoshop, ¿verdad? Están tomando el curso de Photoshop. Y aquí pues aparecen mis datos, ¿no? Es el capacitador avalado por el ministerio, Alexis Portilla, para el curso de Photoshop. Así es como ustedes pueden también validar que el curso, como el capacitador, esté aprobado por el ministerio, ¿no? Por ejemplo, aquí está, técnicas de edición de imágenes con Photoshop. Bien, así ustedes también se sienten más tranquilos, más seguros de que el curso, como el capacitador, están avalados por parte del ministerio. Bien. ¿Qué más? Por acá me dice, profe, ¿a qué cuenta podemos realizar el pago? Bien, en el documento, ¿ok? En el documento que les envié en el grupo de WhatsApp, ahí están los datos para lo que es depósito o transferencia. Por favor, cuando ustedes hagan el depósito o hagan la transferencia, deben enviar el comprobante y sus datos completos, nombres completos, nombres y apellidos, cédula, correo electrónico, nombre y fecha del curso y la ciudad y la provincia. En el momento que nosotros recibimos el pago, nosotros lo que hacemos, validamos obviamente que el pago sea verdad, ¿ok? Conste la transferencia y nosotros lo que hacemos es inmediatamente te matriculamos, accedes con tu usuario y tu contraseña, ¿ok? Solamente accedes con tu usuario y tu contraseña. Entonces, lo que tú haces es te vas aquí donde dice mis cursos, curso de Photoshop. Das un clic y ahí ya vas a tener acceso a todo el contenido del curso. Como es una aula educativa con su usuario y
con contraseña, lo que sucede es que tú puedes entrar en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, hoy ya podrías acceder a todo el contenido de la clase, ¿ok? Grabada y obviamente con material con ustedes en vivo, pues en PDF, para This meeting is being